Un cordial saludo para todos. La Universidad Simón Bolívar le da la bienvenida a la presentación del libro Resultado de Investigación, Realidades y Desafíos para el Inmigrante Venezolano tras la COVID-19. Este libro es resultado de una profunda investigación realizada desde el grupo de investigación de la Universidad Simón Bolívar denominado Altos Estudios de Frontera, ALEF, grupo categorizado A1, el más alto nivel según los estándares de conciencia. El libro es de la autoría de los investigadores doctora Neida Albornoz, doctora Rina Masuera y el doctor Miguel Ángel Morfe. Igualmente, esta investigación cuenta con un apoyo interinstitucional desde varias entidades, como son la Universidad Simón Bolívar, Universidad Católica del Táchira, Servicio Jesuita de Refugiados Venezuela, el Observatorio de Investigaciones Sociales en Frontera ODICEF, la Fundación Centro Gumilla, es el Centro de Investigación y Acción Social de la Compañía de Jesús en Venezuela, y el Observatorio Venezolano de Migración. Este estudio complementa otros realizados a través de la misma temática que se han venido desarrollando desde hace varios años con el propósito de estudiar, analizar y monitorear permanentemente el fenómeno de migración de la población venezolana. Esto es importante porque en la situación actual de las tendencias migratorias ha venido cambiando en los últimos años. Según la misma Organización Internacional para las Migraciones, OIM, esto se demuestra al observar que países del sur global no solo son expulsores de migrantes, sino también se han convertido en países de tránsito y destino de las migraciones. Según la misma OIM, entendiéndose como sur aquellos países de ingresos medios altos, países de ingresos medios bajos y países de ingresos bajos. Y por el norte se entienden los países de ingresos altos. Para el caso particular de la migración venezolana, la pandemia genera unos retos importantes adicionales. Según el estudio que presentamos, esto ha llevado, entre otros aspectos, a que situaciones de vulnerabilidad de los migrantes y refugiados venezolanos con el brote de la COVID-19 siga siendo la misma de quienes decidieron inmigrar, pero no solamente siendo la misma, sino que adicionalmente esta condición de vulnerabilidad se ha venido incrementando debido a la paralización de muchos sectores de la economía. Prácticamente esto está sucediendo en todos los países donde los venezolanos migrantes han decidido radicarse. Situación que los ha llevado precisamente, entre otras cosas, a perder sus empleos. Esta situación, adicional a todas las demás generadas por la pandemia de la COVID-19, hace que los retos sean mayores, develando nuevas realidades y a su vez imponiendo nuevos desafíos al inmigrante venezolano. Desde lo anterior nos muestra la importancia del libro, pero especialmente sus resultados que se presentan precisamente en el día de hoy. Libro denominado Realidades y Desafíos para el Inmigrante Venezolano tras la COVID-19. Recordemos, autoría de los investigadores doctora Neida Albornoz, doctora Rina Masuera y el doctor Miguel Ángel Morfe. Entonces, para dar inicio ya a esta presentación, vamos a invitar al doctor Carlos Corredor Pereira, vicerrector de la Universidad Simón Bolívar en la sede de Cúcuta, para que nos dé sus palabras de bienvenida y apertura al panel del día de hoy. Doctor Carlos Corredor, muy buenos días. Buenos días, querido profesor Omar. Buenos días para todos los panelistas, los autores del libro y para todas las personas que nos siguen en este seminario que hoy comenzamos y que nos lleva a tratar de entender situaciones muy complejas, pero al mismo tiempo situaciones que nos golpean directamente. Yo quiero simplemente poner un contexto. El contexto tiene que ver fundamentalmente con el hecho de que las fronteras son, en últimas, barreras no
barreras no físicas en muchos casos, sino simplemente barreras sociales y barreras políticas entre los diferentes pueblos que han de alguna manera poblado una región. Hay que tener en cuenta que el problema nuestro de migración con Venezuela no es un problema único en el mundo. Han habido fronteras artificiales como las que se crearon en los Balcanes posteriores a la caída, a la Segunda Guerra Mundial y a la caída de Tito. Ha habido nuevamente creación de fronteras artificiales entre los países que surgieron de la antigua Unión Soviética y que ahora son países independientes que tienen a su vez fronteras con estados que nunca pertenecieron a esa federación. Y tenemos aquí en nuestro mismo continente, una frontera que nunca ha realmente existido como tal entre Estados Unidos y Canadá, y una frontera real, política y social que ha venido desde la conquista, por decirlo así, o de el estado de la República de Texas sobre los territorios que antes eran de México y que surge a partir de la derrota del general Santana. Esa frontera, por ejemplo, en este momento se ha convertido no solamente en una frontera política, separada por un río, sino en una frontera que actualmente se quiere establecer como una frontera física, con paredes iguales o inclusive más altas, pero con de alguna manera consecuencias que podrían ser similares a las del muro de Berlín, que separó una nación, separó familias simplemente por razones políticas establecidas en la Segunda Guerra Mundial. Yo quiero que esto sea, que nosotros entendamos que en esto no somos únicos, somos uno de tantos problemas mundiales, pero sí somos el sitio en donde se están dando los problemas migratorios de Venezuela y que afectan nuestra frontera en Cúcuta. Esto es un problema político, es un problema de salud pública, es un problema de economía y ciertamente es un problema social que ha venido siendo investigado por nuestro grupo ALEP y con la colaboración de las universidades o algunas de las universidades jesuitas de Venezuela, y que nos está tomando el pulso a lo que es esta realidad que nosotros vivimos hoy en día. Quiero, al darles la bienvenida y inaugurar este simposio, ofrecer los mejores augurios, porque a partir de estas investigaciones puedan tomarse decisiones de política pública que mejoren las condiciones de los migrantes y ciertamente de nuestra sociedad norte santanderiana. Bienvenidos todos. Gracias, doctor Corredor, por la bienvenida y apertura de este importante evento. Como usted lo mencionaba, de esta forma, todos estos insumos precisamente para generar excelentes políticas públicas en el tema relacionado con la migración. Bueno, vamos a continuación entonces a presentar el grupo de panelistas que nos acompañan en el día de hoy. Les agradezco que encendamos las cámaras. Igualmente, por favor nos levantan la mano para que también puedan identificarlos nuestros
nuestras personas que nos están conectadas en este momento con el link viendo esta transmisión. El doctor Alonso Hernández, él es director del doctorado en Migraciones Internacionales del Colegio de la Frontera Norte en Tijuana, México. Doctor Hernández, bienvenido. Un gusto saludarles, muchas gracias. Gracias, doctor Hernández. Tenemos ahora al doctor Rafael Darío Eugenio, director de la Regional Oriente de la Unidad Administrativa Migración Colombia 2017-2019, actualmente subdirector nacional de verificación de la Unidad Administrativa Migración Colombia. Doctor Rafael, bienvenido, muchas gracias. Buenos días para todos, un saludo cordial, gracias a ustedes. Doctora Rina Mazuera, coautora del libro, además doctora en Derecho, profesora investigadora de la Universidad Simón Bolívar de la sede de Cúcuta. Doctora Rina. Hola, buenos días a todos. Gracias por estar aquí con nosotros. Doctora Neida Albornoz, coautora del libro, doctora en Ciencias Sociales y Jurídicas, profesora e investigadora de la Universidad Simón Bolívar, sede de Cúcuta, líder del Grupo de Investigación Altos Estudios de Frontera ALEFES. Doctora Neida, bienvenida. Así que la doctora Neida tiene... Buenos días, gracias a todos. Bueno, doctora Neida, muchas gracias a usted. El doctor Miguel Ángel Morfe Peraza es también coautor del libro, profesor e investigador de la Universidad Católica de Táchira, magíster en Fronteras e Integración. Doctor Miguel. Bueno, muy buenos días y gracias por la invitación, gracias por este pequeño espacio que nos va a ayudar a visualizar este estudio. Muchísimas gracias. Así es. Bueno, y a todos les recordamos que la intervención de cada panelista estará entre 8 a 10 minutos, estará avisando aproximadamente faltando un minuto para ir haciendo el cierre de su presentación. Esperamos pues que podamos cumplir con una agenda muy importante en el día de hoy, además el tema lo amerita y así agradecemos también a todos quienes han organizado este evento, también el apoyo logístico que se ha brindado desde la Oficina de Comunicaciones de la Universidad Simón Bolívar. Bueno, también agradecer a quienes se están conectando con nosotros en el día de hoy. Se encuentra conectados también el doctor Edwin Mojica Rodríguez. Él es de la Secretaría de Cooperación Internacional de la Alcaldía de Cúcuta. Igualmente, Judith Villadiego está desde Montería. También agradece esa oportunidad para analizar los problemas del ciudadano migrante. Como podemos observar, no solamente es una situación que vivimos en frontera, sino, como se ha mencionado, es una situación que ya corresponde prácticamente a toda Latinoamérica. Bueno, entonces vamos a dar inicio con la primera ponencia del día de hoy. Está el doctor Alonso Hernández, recordemos, director del doctorado en Migraciones Internacionales del Colegio de la Frontera Norte, Tijuana, México. Él nos va a hablar acerca de la temática condiciones para ser refugiado. Pregunta, ¿por qué un inmigrante venezolano podría ser refugiado? Doctor Alonso Hernández, bienvenido nuevamente y podemos empezar a hacer la presentación. Perfecto, muchas gracias. Pues inicio agradeciendo la invitación y la posibilidad de estar compartiendo el espacio aquí con ustedes. Felicitar al equipo de investigación que encabeza esta publicación, que sin duda no solo es relevante, sino que se sitúa en un contexto muy importante y puede ser un instrumento orientador para aquellas autoridades que les corresponde la toma de decisiones relativas a la atención, acompañamiento de las personas en situación de movilidad, en este caso la población venezolana. Y pues inicio mi intervención diciendo que gran parte de lo que voy a comentar
pues deviene de instrumentos de carácter internacional ya existentes. Trato de hacer una síntesis que a lo mejor contextualice los hechos y las circunstancias que las y los autores de esta publicación nos van a comentar posteriormente, y entonces que sirva de un marco introductorio para pues reflexionar en torno a estos mecanismos existentes o mecanismos que pudieran existir en las legislaciones o en las acciones nacionales o subnacionales para la atención a la población venezolana. Los instrumentos de los que me sirvo para este breve recorrido, pues es fundamentalmente la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su respectivo protocolo del año de 1967, y sobre todo un instrumento que ha servido de orientación y que de hecho ha sido reconocido por las legislaciones de varios países del continente. Me refiero a la Declaración de Cartagena de 1984, que, como dije, pues ya se encuentra reconocida en diferentes países como Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Perú y Uruguay. Y entonces, en ese sentido, parte de lo que estaré reflexionando, pues, es precisamente el reconocimiento de instrumentos que ya están reconocidos por nuestros países y que pues tendrían que tener implementación no solo en los marcos nacionales, sino también en estos ejercicios subnacionales para comprender la complejidad del fenómeno de la movilidad de las personas de origen venezolano. Y entonces, pues, en este contexto donde por lo menos en los últimos 5 años, el fenómeno o la dinámica de movilidad de la población venezolana ha sido constante, por supuesto con sus altibajos y con sus propias características. De eso nos hablarán seguramente el equipo de investigación de la publicación, pero tenemos una constante que es población venezolana que es expulsada de su lugar de origen y que está buscando mecanismos de protección en otros países. Y desde esa perspectiva se vuelve muy relevante repensar y reflexionar en torno a la necesidad de mecanismos de acogida en los países, acorde a estas convenciones de las cuales hice comentario, y de manera particular la Declaración de Cartagena del 84. Y todas estas reflexiones me parece que tendrían que tener en común un punto muy importante en el ámbito de la protección internacional, y es que justamente este ejercicio de los países de brindar protección internacional a las personas es un acto humanitario y no tendría que ser un acto político. Entonces, desde esta perspectiva, tenemos como el eje orientador en torno a muchas de las directrices que tendrían que tomar los países para pues, acoger, proteger e integrar a las personas que están huyendo de estos contextos adversos. Y concretamente el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, pues en 2018 y 2019 emitió algunas orientaciones para que los estados pudieran pues también generar mecanismos de atención a estos flujos que en algunas ocasiones fueron, o en algunos países y contextos fueron masivos, y entonces proponían o instaban a los estados a garantizar 3 tipos de cuatro estándares mínimos, ¿no? Y que me parece que son fundamentales. El primero es el de legalidad, que tiene que ver básicamente con la expedición de documentos que sean reconocidos por todas las autoridades del país que va a acoger a esta población. El segundo es la accesibilidad para todas las personas
con independencia de la fecha de entrada a sus países. El tercero es el acceso a derechos básicos, la atención médica, la educación, la unidad familiar, la libre circulación, el acceso a albergues, el derecho al trabajo. Y finalmente, el último estándar en la toma de decisiones, pues tendría que ver con el no retorno, ¿no? Recordemos que muchas de las personas que salen huyendo, pues precisamente lo hacen bajo este contexto de temer por su vida, y en consecuencia un posible retorno pues significa prácticamente una condena a la vida misma, ¿no? Y entonces lo que hace la Declaración de Cartagena, que tendría que ser este instrumento orientador para la toma de decisiones y que nos ayudaría a entender el marco desde el cual podríamos pensar a esta población desplazada desde Venezuela, pues es que se amplía el rango de personas elegibles para la protección internacional. Por supuesto que la Declaración de Cartagena contiene las definiciones de la Convención del 51 y el protocolo del 67, pero considera como refugiadas a las personas que han huido de países porque su vida, seguridad y libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado el orden público. Y esto va a ser clave, sobre todo para entender el contexto de y la situación de las personas venezolanas. Hago énfasis en dos características de esta definición, que es precisamente las situaciones de violencia generalizada que implican violaciones masivas y o graves de derechos humanos o al derecho internacional humanitario, y que abarca la violencia llevada a cabo por actores estatales y no estatales. Y en ese sentido, un rasgo distintivo de esta situación que puede orientar para reconocer a la población venezolana como beneficiarios de la protección internacional, pues es el desplazamiento, que se vuelve un indicador clave de la violación masiva a los derechos humanos. Y por otro lado, la otra característica en la cual me gustaría hacer énfasis es entender que las circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público. Esto es clave en la definición de Cartagena, porque si bien este asunto del orden público es menos aplicado, pero pues tiene de fondo una reflexión referente a cuestiones de paz, a la seguridad interna y externa de los países, así como a la estabilidad de los estados y de la sociedad, sumando el funcionamiento normal de las instituciones basado en el respeto del Estado de Derecho y la dignidad humana. Y entonces, cuando vemos que en contextos como el venezolano muchas de estas situaciones pues simplemente no están funcionando, nos parece que esta característica del orden público o de la situación generalizada de violencia pueden ser instrumentos orientadores muy importantes para poder caracterizar y, en consecuencia, otorgar mecanismos de protección a esta población. Y frente al fenómeno de la masividad o la magnitud del flujo de personas que están siendo desplazadas desde Venezuela, pues hay dos instrumentos también establecidos en esta declaración que pueden ser muy orientadores y que con el acompañamiento del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, pues pudieran surgir efecto y generar el acceso a otro tipo de derechos para las personas migrantes, en este caso venezolanas, ¿no? Y el primero es el de el reconocimiento a través de la determinación grupal, conocido como prima facie o prima facie, que justo lo que busca es eso, ¿no? Frente
a la presencia de grupos masivos o la huida de grupos masivos, pues los estados puedan otorgar este reconocimiento, toda vez que la situación de orden público, de violencia generalizada y otras consideraciones de la Convención sobre el Estatuto de Refugiados y la propia Declaración de Cartagena se hacen... Rafael, un minuto sí. para cerrar. Gracias. Sí, justo estoy cerrando con esto. Y la otra figura que es importante también en este contexto de desplazamiento venezolano, pues es el de las personas refugiadas bajo el mecanismo surplace o surplace, que se reconoce que el temor fundado, que es clave para otorgar la protección internacional, este temor fundado de persecución puede surgir después de que la persona solicitante haya dejado su país de origen, que es como reiteradamente ha pasado con mucha población venezolana. Pues bueno, dentro de este marco de orientaciones o consideraciones, pues me gustaría cerrar mi intervención y cierro micrófono. Ha sido doctor Rafael Alonso Hernández, muchísimas gracias. Bueno, vamos a invitar también a quienes nos están viendo a través de Facebook Live a que nos formulen sus preguntas, sus comentarios, precisamente para al final de este panel de expertos podamos responder. Bueno, un mensaje muy especial a todos los ciudadanos de la hermana República Bolivariana de Venezuela que nos están escribiendo y enviándonos sus mensajes. Bueno, continuando entonces con la segunda ponencia del día de hoy, tenemos al doctor Rafael Darío Eugenio, recordemos, director de la Regional Oriente de la Unidad Administrativa Migración Colombia 2017-2019, actualmente subdirector nacional de verificación de la Unidad Administrativa Migración Colombia. Él nos hablará acerca de la migración venezolana en Colombia, una mirada desde la migración Colombia. Doctor Rafael Darío, bienvenido, muchas gracias por su presencia en el día de hoy. Gracias, doctor Omar. Un saludo para el doctor Carlos Corredor, para el doctor Alonso Hernández, la doctora Reina Masuera, el doctor Miguel Morfe, la doctora Neida Albornoz y todos los que en este momento están conectados a través de la plataforma que nos permite hacerlo. Vamos a tocar 4 puntos en esta pequeña ponencia sobre la migración Colombia, sobre la migración desde el punto de vista de Migración Colombia. Antes reciban un saludo de nuestro director, el doctor Juan Francisco Espinosa. Hubiese querido estar acá, pero por motivos de agenda no pudo estar, pero aquí estamos presentes como lo hemos hecho en otras oportunidades. Vamos a ver un contexto migratorio. El segundo, contarles un poco del retorno de venezolanos en estos tiempos de COVID, los que están regresando nuevamente a Venezuela, venezolanos que están en Colombia, ya una cifra que se dio a conocer hace unos días, y el proceso de regulación PEP y PEF, y también vamos a hablar un poco sobre una identificación que ya comenzó a realizarse. Estamos en el proceso contractual para tenerla a partir, si Dios quiere, desde diciembre. Entonces, el primer punto, rápido, un contexto migratorio de lo que ha sucedido con la frontera, en la frontera, con el proceso que llevamos en estos últimos años. Y por favor me ayudan para pasar la siguiente. Pues tenemos una frontera de más de 2.200 kilómetros, exactamente son 2.219, y teníamos una libre movilidad, ciudadanos colombianos y venezolanos. Antes del 2015 podíamos transitar libremente de un lado a otro lado. Siguiente, por favor. En el 2011 hay un hecho fundamental. Venezuela sale de la Comunidad Andina de Naciones. Yo creo que esto marcó mucho
desde el 2005, perdón, que ustedes recuerden cuando se anunció la salida de la Comunidad Andina de Naciones. Esto fue como una alerta que nos dieron, pero solamente hasta el 2011 comenzamos a mirar. Esto tiene que ver mucho con la migración, este proceso de la salida de Venezuela. 2012, Colombia, el Estado colombiano crea Migración Colombia. Ahí está nuestra misión hasta el día de hoy. Y siguiente, por favor, para aprovechar el tiempo. Siguiente, por favor. En el 2013 se mantiene la libre movilidad, pero aquí observen ustedes algo que ya comienza a haber un flujo de venezolanos que están entrando a Colombia y saliendo, pero nos va quedando un residuo. 2013, 2014 es igual, si quiere pasamos, nos va quedando un residuo de los que se van situando en el país. Y en el 2015 aquí hay sucede algo que es una deportación de más de 2.200 colombianos que hace el Estado venezolano y se cierra, el Estado venezolano cierra fronteras. Por favor, la siguiente. En el 2016, a partir de un hecho de unas mujeres en frontera, exactamente en Ureña, que piden la salida, venir a Cúcuta a comprar alimentos, los fines de semana, después del 30 de julio al 6 de agosto, Venezuela abre fronteras temporalmente, y el 13 de agosto, después de una serie de mesas concertadas con Colombia, se abre frontera de 5 de la mañana a 8 de la mañana. Y el 13 de agosto hay un hecho fundamental que cuando se está abriendo fronteras, Migración Colombia, el Estado colombiano, crea la tarjeta de movilidad fronteriza. Esa tarjeta le permite a la migración pendular venir a abastecerse de alimentos, de medicamentos y volver otra vez a Venezuela. Siguiente, por favor. Aquí me quiero detener un poquito. En este proceso pudimos observar 4 tipos de migratorios. De conexión. Está un micrófono abierto, creo. 4 tipos migratorios, una migración de destino, que son los extranjeros con intención de establecerse en Colombia. Director de la Regional Oriente de la Unidad Administrativa Migración Colombia, actualmente es subdirector nacional de verificación de la Unidad Administrativa ¿Aló? Migración Colombia. ¿Aló? Porque tiene problemas de conexión. Esperar un momento. Vamos a enviar mientras tanto unos mensajes también porque nos están hablando de diferentes partes de Sudamérica. También se encuentra desde Chile, ¿aló? Patricia Fernández Vélez. Como sabemos, es un evento internacional, cubre diferentes países, desde México, en la frontera con Estados Unidos, Tijuana, también en Venezuela y Colombia. Pero también igualmente hay participación de varios países que se han vinculado también para observar este importante evento. También nos están escribiendo. Alexis Guatache habla de la declaración de Cartagena, define perfectamente la situación de los venezolanos, pero para los países receptores no es conveniente tomar en cuenta este instrumento jurídico. Es uno de los aportes que hace a Alex Guatache. Vamos a ver si tenemos conexión con el doctor, vamos a ver, el doctor Rafael Darío Eugenio. ¿Me oye? Que continúa un poco la dificultad. Bueno, vamos a entonces. Doctor Omar, sí se le escucha perfecto al doctor Rafael Darío. A suspender temporalmente la presentación del doctor Rafael Darío y vamos a continuar entonces con la doctora Rina Masuera. Doctor Omar, sí tenemos buena conexión con el doctor Rafael Darío. Continúe, doctor Rafael Darío, le proyecto. Bien. La conexión está perfectamente bien, doctor Omar. ¿Hasta dónde me oyeron? ¿Todo completo como íbamos?
Hasta Sí, migración hasta migratorios. migración de retorno, migración de tránsito y migración pendular. Ah, muy bien. Entonces pudimos observar en este proceso los 4 tipos de migratorios que existían. Una migración de destino, que es los extranjeros o los venezolanos que querían y venían con intención de establecerse en Colombia. Una migración de retorno, que son los colombianos que alguna vez salieron a Venezuela, se quedaron allá, formaron sus familias y están retornando al país nuevamente. Una migración de tránsito, que es los extranjeros, en este caso los venezolanos que utilizan continuar el país entonces para con la tercer doctora país. Rina Mazuera. Vamos a agradecer entonces que nos dejen de compartir la pantalla para continuar con la presentación. Por favor, Aló. por favor, Omar, deja que termine la presentación del doctor Rafael. Bien, dentro de la migración pendular, que es la que estábamos hablando sobre esta migración que va y viene, utiliza la tarjeta de movilidad fronteriza para venir a Colombia. Recordar que esta tarjeta de movilidad fronteriza sigue vigente. Esta tarjeta de movilidad fronteriza Migración Colombia, en la página web de la entidad se puede solicitar. Llevamos casi 5 millones de solicitantes en el vecino país de esta tarjeta de movilidad fronteriza, y solamente está permitido con la tarjeta hacer el cruce de frontera, áreas metropolitanas, Guajira, Cúcuta y Arauca, y Nírida también, y Carreño igualmente. Por favor, la siguiente. Bien, antes de llegar, este es el número estimado de venezolanos que hoy tenemos en nuestro país, 1.764.883, pero antes quería tocar un tema de la problemática del retorno de venezolanos en este tiempo de COVID, lo que se nos ha presentado. Hoy por hoy tenemos más de 95.000 venezolanos que han retornado no solamente de Colombia, pero sí han utilizado por lo menos algunos que habían estado en Ecuador, en Perú y en Chile, pasar a nuestro país por el sur, por Nariño, y desde ahí han retornado en buses hasta las fronteras con Venezuela. Ahí hay una problemática porque Venezuela no está recibiendo todos los días a sus connacionales. Solamente se comenzó un proceso por Norte de Santander, por el puente Simón Bolívar, recibiendo 300 los días lunes, miércoles y viernes. Hoy por hoy no están recibiendo solamente 200 connacionales, y en Arauca un promedio de 100 los días lunes, miércoles y viernes. Por Paraguachón, en La Guajira, el número es muy bajo, solamente 50, y esto nos ocasiona como embotellamiento. En el caso de Villa del Rosario, allá hay 202.000 migrantes que quieren regresar a su país, no lo han podido hacer en esta problemática desde el momento que el gobierno nacional, por motivos de la pandemia, tomó la decisión de cerrar fronteras, no solamente con Venezuela, sino con los países que tenemos frontera. Siguiente, por favor. Dentro de este 1.764.883, ya tenemos los regulares y los irregulares. Los regulares son aquellas personas que están en el país y presentan un documento que los acredita o les permite estar en el país. De esos, más de 102.000 de una población regular que tienen cédula de extranjería, que están en el país. Y los 661 o un poquito más ya a esta fecha son los portadores del PEP. El PEP, recuerden ustedes que es el permiso especial de permanencia, que este permiso especial de permanencia se obtuvo
cuando la población, un venezolano entró de forma regular al país, se vencieron o se superaron los tiempos de permanencia, los 90 y los 180 días, y el Estado colombiano creó esta herramienta para poder regularizarlos. De esos a la fecha, vuelvo y repito, son 661, 164, para un total de regulares de 763.411. De la parte irregular, ahí hay un número de 293.132 que superaron el tiempo de permanencia. Y ya los que ingresaron sin autorización al país, 708.340 para más de 1 millón de migrantes irregulares. Aquí quiero parar un poquito para contextualizar o hablar del Estado colombiano siempre, y es el anhelo que tengamos a toda la migración identificada y que esté regulada. En la parte del permiso especial de permanencia, en este proceso migratorio, le ha servido a esta población para poder tener trabajo, para poder acceder a un sistema de salud, sea subsidiado, sea contributivo, para poder tener una cuenta de ahorros, para poder estudiar. Esto les ha permitido, y hacia allá camina el Estado colombiano para poder regularizarlo. En este orden de ideas, ya se abrió una licitación pública. Migración Colombia está en ese proceso para escoger una empresa que nos va a permitir técnica y tecnológicamente hacer una identificación plena, una identificación de los migrantes que tenemos actualmente. O sea que con la ayuda de Dios, después de diciembre, que podemos estar en este proceso, podemos bajar ese número de irregulares. La idea es bajarlo y que tengamos a todos la migración identificada, porque eso nos va a servir tanto para salud como para educación y la inclusión social de esta población, que es muy importante para nuestro país, y así lo ha dicho el Estado colombiano. Siguiente, por favor, y ya estoy terminando, creo que estoy ya en los 10 minuticos. Aquí está el total de los PET, 690.000, la diferencia con el anterior. Esta imagen es del día del 6 de julio, está más actualizada, donde Bogotá tiene el 30.09% con 207.847, luego sigue Medellín, luego Cúcuta, que es frontera, Barranquilla, Cali, Santa Marta, Cartagena. Mire, aquí hay algo fundamental y lo hemos dicho siempre. La edad de 18 a 29 años ocupa casi el 68-70% de esta población, o sea, una edad productiva para nuestro país. Siguiente, por favor. Esta es una encuesta que realizó Migración Colombia, y en la encuesta nos dice ¿para qué les ha servido el PEP? Era la respuesta. Ahí pueden observar ustedes que el tema migratorio y el PEP es muy importante para trabajo, seguridad social, servicios de urgencias, contratos de arrendamiento, aperturas de cuentas y otras. Era una pregunta múltiple que se hizo a 39.682 migrantes de los 68.000 que teníamos en un principio. Esto nos permite y nos ha permitido observar que de la caracterización que se hizo, que se identificaron, el perfil de educación superior de estos venezolanos era de 49.3%. Los resultados sugieren que el PET disminuyó la probabilidad de empleo informal, dado que la vinculación laboral formal accedió al 41.6%, el alto número de afiliación al sistema de seguridad social alcanzó el 51%, el principal beneficio del PED ha sido acceso al trabajo con un 70.3%. El acceso a otros servicios como la apertura de cuentas de créditos o ahorros, trámites como el RUT, Cámara de Comercio y otros documentos notariales, licencia para conducir, giros nacionales e internacionales, servicio de televisión, internet, línea telefónica y plan de datos, adquisición de bienes y programas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y subsidios, entre otros. Esto es muy importante porque todo esto lo permite una regulación a los extranjeros.
La obtención del PEP no es una simple cuestión administrativa, y eso hay que dejarlo claro. Incide significativamente en el enfoque de integración basado en derechos. Permite una migración ordenada y equitativa en el marco de los procesos de integración y promociona la cohesión social por medio de servicios que facilitan la unidad familiar. Y esto también es importante porque en el entorno familiar los niños pueden estar educándose, y de hecho que ya, y esto es una noticia que en días pasados dio el director nacional, que se está trabajando sobre el PEP educativo, o sea, para los niños, para los jóvenes que están estudiando en nuestro país. Y genera, en otras palabras, bienestar social y una cobertura de seguridad social, y conserva los derechos básicos. Acá hablo ya para terminar sobre el PEP del permiso especial de permanencia para el fomento de la formalización, que ahí hay que darle una mayor socialización, y esto se tramita a través de la página del Ministerio de Trabajo, donde el empleador es quien solicita el empleado. Ahí los requisitos que piden en la página del Ministerio de Trabajo para luego llegar a migración y darles este permiso especial de permanencia para que ese trabajador aquí no necesita tener pasaporte, sino con la cédula solamente, pero el empleador es el que solicita que necesita ese empleado. Un llamado y ya terminando, para decir que estos procesos son totalmente gratis. Estamos mirando desde Migración Colombia, observando que cada día a este migrante que necesita, que requiere estos permisos, que estas ayudas, hay gente que le está haciendo mal, diciéndole que es pago, y están sacando estos permisos de forma fraudulenta. Por favor, desde aquí el llamado, estos permisos, y comuníquenlo los que nos están oyendo, las organizaciones de venezolanos. Para el Estado colombiano es fundamental cuidar al migrante en nuestro país. Sabemos que existen puntos que puedan oscurecer este panorama del Estado colombiano, del abrir los brazos para recibir a nuestros hermanos venezolanos, pero entre todos ayudémonos para que estas personas no caigan en ese error de comprar o ir a pagar por uno de estos documentos que se obtienen de forma fraudulenta, que al final no le va a servir para nada, pero sí le va a ocasionar problemas legales. Hasta aquí mi intervención. Gracias a todos, y espero y estoy pendiente de preguntas. Así es. Bueno, doctor Rafael Darío Eugenio, muchísimas gracias. Además, con las disculpas, parece que el presentador tuvo algunos problemas técnicos, pero reconocer también la labor que viene realizando precisamente en Migración Colombia, y podemos también relacionar con lo que comentaba el doctor Alonso Hernández, de los elementos básicos que deben tener los migrantes y refugiados: la legalidad, la accesibilidad. Él hablaba de los derechos básicos, salud, educación, entre otros, y un derecho de no retorno. Doctor Rafael Darío, muchísimas gracias. Estaremos planteando entonces las inquietudes que tienen quienes nos están viendo en esta transmisión, que también nos saludan desde el hermoso país de Chile. Nos están también escribiendo Patricia Fernández Belli. Recordemos que este evento es un evento internacional. Tenemos participantes desde la frontera mexicana con los Estados Unidos, de Venezuela y de Colombia. Bueno, vamos a continuar entonces con nuestra tercer panelista. Ella es la doctora Rina Masuera, doctora en Derecho, profesora e investigadora de la Universidad Simón Bolívar de la sede Cúcuta. Ella nos va a hablar acerca del contexto de la crisis venezolana. Doctora Rina, muy buenos días. Podemos realizar la presentación. Bueno, buenos días a todos. Gracias. La idea es explicarles el contexto venezolano ahorita en el 2020 desde 5 variables. Son muchas más los que vivimos en Venezuela,
de repente puede quedar corto y lo entendemos, pero la idea es que desde afuera entiendan un poco el porqué o las razones por las cuales nuestros connacionales, muchos venezolanos o millones de venezolanos emigran del país. Las 5 variables las estoy uniendo o presentando en relación al sueldo mínimo, a lo que es la pobreza, el empleo, la seguridad alimentaria y la inseguridad. Todos sabemos que en Venezuela vivimos una crisis económica, política, social, institucional, que ha empujado a miles de venezolanos. No es un proceso nuevo, es un proceso complejo, decimos nuevo si lo comparamos de hace años, pero bueno, tenemos ya 4 años, 5 años, en donde ha ido aumentando lo que es el proceso migratorio. ¿Qué pasa con el sueldo mínimo en Venezuela? Bueno, con el aumento que ha realizado el Ejecutivo Nacional, el sueldo mínimo en Venezuela es de 800.000 bolívares, equivale a $2,70 al mes. La canasta básica alimentaria, básica familiar, tiene un valor de 100.185.353 bolívares soberanos, según el CENDA. Al calcular con el valor del dólar ayer, que estaba a 296.128 bolívares, pues el valor de la canasta básica familiar es $338. Y el sueldo mínimo está en $2,70. Entonces, es un poco cuando muchas personas consideran que es una migración económica, va más allá de una migración económica. Porque si ustedes agarran la calculadora, pues sumen y dividan cuántos trabajos habría que tener al mes, si un sueldo de 2,70 para poder alcanzar lo que es la canasta básica. De ahí que hablamos de la pobreza, según los resultados de INCOVI, la encuesta de condiciones de vida de la población venezolana, que se presentó hace unas semanas. El 79,3% de los venezolanos no tienen para cubrir la canasta de alimentos. Hay una tendencia creciente en cuanto a la intensidad de la pobreza. Indistintamente se mire la pobreza a través de la línea de pobreza o a través del método multidimensional, estamos hablando de unos porcentajes muy elevados de pobreza. En el caso de la línea de pobreza, tenemos un 96% de los hogares que están en situación de pobreza y un 79% que están en pobreza extrema. Y si se estima la pobreza o se adopta el método multidimensional, pues se estima que un 65% de los hogares se encuentran en situación de pobreza. Por lo tanto, los niveles de pobreza y de desigualdad pues nos está ubicando en posiciones que no logramos nunca imaginar que en Venezuela estaríamos viviendo en otro contexto en lo que ha sido América Latina y el mundo. Y eso lo tenemos que relacionar con el empleo, la evolución de lo que es la participación en la actividad económica hoy en día en el 2020 es lo que fue en el 2015. El 44% de la población de 15 años y más económicamente está inactiva. El nivel de la participación en la actividad económica de la población es el más bajo de la región. Se evidencia una disminución total de trabajadores asalariados y lo que crece son los trabajadores por cuenta propia. Efectivamente, muchos podrían pensar, bueno, esto sucede en América Latina, pero en ningún momento con las tasas o los indicadores que tenemos en Venezuela. Si a eso le sumamos también lo que es la seguridad alimentaria, ya tenemos muchos datos de venezolanos de lo que es el hambre, de los kilos que han perdido. Aquí en ese estudio de lo que fue en COVID, los adultos limitan la calidad y la cantidad de la ingesta de alimentos, no solamente los adultos, sino también los niños. Crece el porcentaje de hogares con seguridad alimentaria moderada. De cada 4 hogares, 1 hay una inseguridad alimentaria severa, lo que implica que están pasando hambre. En el caso de la situación nutricional de los menores de 5 años, realmente la situación es drástica, de acuerdo a los resultados en COVID, tomando en cuenta el indicador peso-edad, el 21% se encuentra en riesgo de desnutrición, el 8% está desnutrido,
Hay un nivel de distancia considerable en cuanto si nos comparamos con los otros países, porque por ejemplo en Colombia es 3,4%, en Perú es 3,2%, en Chile es 0,5%, nosotros tenemos el 8%. Se reportaron 639.000 niños menores de 5 años con desnutrición crónica. Otra variable que hay que considerar en lo que es Venezuela hoy en día es la inseguridad. Muchos de los venezolanos y estudios que nosotros hemos realizado directamente en la universidad, donde hemos preguntado los diferentes motivos por los cuales emigran, un porcentaje alto, más del 60%, siempre es la inseguridad. Si nosotros revisamos los datos del Observatorio Venezolano de Violencia, en lo que fue el 2019, 16.506 personas fallecieron por causas de violencia. La tasa de muertos violentos es 60.3. Estamos muy bien en comparación con años anteriores, que llegamos a estar en 90, 88%, pero estamos muy mal en comparación a otros países. Los homicidios, la tasa de homicidios es el 24%, fueron 6.588 homicidios. Lo que se llama resistencia a la autoridad, la tasa es 19%, fueron 5.286. Y lo que se llama muertes en averiguación, la tasa es 17%, es decir, 4.632 muertes en averiguación. Toda Venezuela es insegura, revisando lo que es las tasas de violencia, pero hay unas entidades más inseguras o más violentas que otras. La tasa de homicidio, la tasa de muertes violentas, por ejemplo, en el caso de Miranda es 87%, en Bolívar 84%, en Aragua 82%, en el Distrito Capital 76%, es decir, que si vemos Miranda y el Distrito Capital, que es donde está ubicada Caracas, el centro del país, es una tasa de homicidio, de muertes violentas muy elevada. Guárico 70%. Si bien es cierto, revisar la tasa ha disminuido en comparación del año pasado, hay componentes muy complejos que pueden tratar de explicar ello y está relacionado con lo que le decía anteriormente. Uno, la destrucción generalizada de la actividad económica y lo que ha sido el empobrecimiento del país, ya que al reducir drásticamente pues todo lo que es la actividad económica, pues también reduce el crimen. No hay dinero para robar, no hay a quien robar, la gente está en pobreza. Ya muchos carros están dañados, no se han podido reparar, la gente ya no tiene celulares, no maneja efectivo porque el bolívar no vale nada. Entonces, ya todo lo que iba ocurriendo, pues también el contexto hace que disminuya. En segundo lugar, también lo que es el incremento del control territorial por bandas armadas del crimen organizado. Eso somete lo que es la criminalidad de pequeñas pandillas o de individuos aislados. También la emigración, es decir, emigra gente buena, pero también emigran delincuentes, es decir, ahí hay que estar consciente. Todos los países tienen gente buena y gente mala, bueno, Venezuela no es la excepción. Entonces, al estar en esta situación de pobreza, en esta situación de desempleo, pues también muchos delincuentes han emigrado. Y otra razón es la reducción de las personas en los espacios públicos. Tenemos unos problemas de servicios públicos tremendos. Las personas ya no salen, no comparten los espacios públicos, lo que es la calle, los mercados, las plazas. Entonces también disminuye un poco las posibilidades de que puedan ser atracados o de que puedan ser asesinados por robarles. A nosotros ver todas estas situaciones, pues efectivamente ustedes pueden hacerse una imagen de lo que es el contexto de Venezuela. Por eso un poco, como decía Alonso al principio, de que si somos migrantes forzados o no, si se puede llegar a la condición de refugiado, pues bueno, la idea es llevar estas realidades. No les estoy comentando la crisis de los hospitales, la crisis del servicio de salud, el servicio eléctrico. Por ejemplo, yo ahorita no tengo electricidad en estos momentos. Entonces, pues son muchas situaciones, muchas variables que existen y que persisten y que se convierten en factores de empuje de la población venezolana para dejar el país. Bueno, ya, es todo para cumplir el tiempo. Gracias.
Muchísimas gracias a la doctora Rina Masuera por su presentación, un análisis muy completo de lo que es el contexto de la crisis venezolana, que nos ayuda también a contextualizar este libro, que a continuación va a ser presentado precisamente sus resultados por la doctora Neida Albornoz. La doctora Neida es doctora en Ciencias Sociales y Jurídicas, profesora investigadora de la Universidad Simón Bolívar de la sede Cúcuta, y nos va a presentar sus resultados del informe Realidades y Desafíos para el Inmigrante Venezolano tras la COVID-19. Doctora Neida, bienvenida, muchísimas gracias. Podemos realizar la presentación. Buenos días a todos. Voy a compartir la proyección. ¿Me regalan un segundo, por favor? Sí. Bueno, mientras se comparte la presentación, que ya la activé, les comento, buenos días a todas las personas que nos acompañan desde la distancia. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Como todos sabemos, actualmente muchos migrantes en el mundo han perdido sus trabajos. Es una situación que padece realmente todo el mundo, pero todos los migrantes, hacemos la acotación, están, digamos, en una situación de vulnerabilidad. Esas vulnerabilidades propias de migrantes se han incrementado. Muchos no tienen dinero para alimentarse, pagar un salario, muchos no tienen acceso a programas de inclusión, están expuestos a riesgos como la violencia en todas sus presentaciones, bajo esa condición de migrante también, expuestos a explotación, tráfico de personas, trata, abusos, y no escapan tampoco del riesgo de contraer la COVID por encontrarse en este momento en situación de movilidad. Muchos están en tránsito, otros están en condición de calle o de hacinamiento sin tener acceso como mínimo al agua y al jabón. Algunos han tomado la difícil decisión de tener que movilizarse entre ciudades, entre pueblos, incluso tomar la decisión de regresar a su país de origen sin estar ni siquiera interesados en hacerlo. De esta realidad no escapan los migrantes venezolanos. Escuchando a los ponentes anteriores, especialmente a la doctora Rina, también hacemos la acotación que la migración venezolana difícilmente se va a detener hasta que no mejoren las condiciones de vida en su país. Como ya lo hemos dicho antes, este fenómeno migratorio venezolano tiene que continuar siendo analizado desde las cifras, desde las causas, pero también en términos de respuesta internacional. Por eso es que frente a ello nos sigue quedando la interrogante: ¿cuáles son los retos para los países receptores en América del Sur? Cada país ha colocado su granito de arena y existen múltiples mecanismos y opciones. Aún todavía quedan migrantes excluidos, es la verdad. Nuestro estudio en la versión del 2020 tuvo como propósito continuar entendiendo este fenómeno migratorio venezolano en tiempos de pandemia. Por eso fue que en febrero nos planteamos este nuevo estudio, que fue analizar la situación del migrante y refugiado venezolano en países receptores, considerando el incremento de algunas vulnerabilidades. ¿Cómo contactamos la población inmigrante? Tomamos en cuenta el estudio que se realizó en el 2019, cuando caracterizamos la población que en ese momento estaba emigrando, es decir, el año pasado. En ese momento la muestra fue 12.957 emigrantes, de las cuales logramos obtener 5.432 correos válidos. Esos 5.432 representó la población para nuestro estudio del 2020. A esa población, 5.432, se les aplicó una encuesta online en el periodo del 18 de marzo al 29 de mayo. De este proceso se obtuvo una respuesta de 356 inmigrantes que respondieron completamente al instrumento, y a continuación vamos a presentar los resultados más relevantes. Con relación a las variables sociodemográficas, vamos a hacer referencia solo a dos. Recuerden que esta pequeña muestra de 356 inmigrantes que respondieron al cuestionario en 2020 forman parte también de la población que fue encuestada en el momento en que salían de Venezuela en 2019. Bueno, de estos 356, vemos que
términos promedios, 53.1% son mujeres, 46.9% hombres. El mayor porcentaje de encuestados o que respondieron online se ubican en el grupo etario de 18 a 35 años. Es una población joven, tanto hombres como mujeres. Con relación a la situación de pareja, el 47%, tanto hombres como mujeres, son personas solteras. Aquí hacemos una acotación. Los principales 4 países que nos respondieron esta encuesta online fueron 33% de las personas están viviendo en Perú, 24% en Colombia, 16% en Ecuador y 16% en Chile. El remanente para llegar al 100% están en otros países de América Latina. Con relación al inicio del proceso migratorio, en 2019, más del 60% salió de Venezuela a través de, bueno, teniendo como documento el pasaporte venezolano vigente. Recordemos que en 2019 estas personas fueron encuestadas en el punto de control migratorio entre Villa del Rosario y Táchira. Entonces, fueron personas que en ese momento, de una u otra manera, estaban saliendo de Venezuela con un estatus migratorio regular. Otros lo hicieron, quienes en ese momento no tenían pasaporte vigente, lo hicieron con otro tipo de documentación, como fue la cédula de identidad venezolana, la carta andina, inclusive con el pasaporte vencido. Sin embargo, actualmente, para muchos les ha cambiado el estatus migratorio. Actualmente, el 28.1% de los hombres y el 30.3% de las mujeres que respondieron este instrumento se encuentran en situación o con un estatus migratorio irregular. Consideremos que, bueno, la principal vulnerabilidad es no poder vincularse al mercado laboral formal por encontrarse en situación de migrante indocumentado. El resto de personas que sí aún se encuentran con estatus de regular, pues tienen en su poder un documento que los acredita como migrante regular, entre esos el pasaporte que aún lo tiene vigente o el PEP, permiso especial de permanencia. Algunos tienen visa de trabajo, pueden ver allí los porcentajes, pasaporte vigente y estatus de turista, carnet de solicitud de refugio, visa de protección internacional, cédula de ciudadanía, entre otros. Muy pocos, observamos que muy pocos han podido acceder a mecanismos de protección internacional, en particular el refugio. Con relación a la situación laboral, para estos migrantes no ha sido muy fácil poder conseguir un trabajo formal que les permita tener cierta estabilidad laboral y económica para poder satisfacer sus necesidades. Muchos están en el mercado laboral informal. La mayoría no tiene trabajo y de los que no tienen trabajo lo perdieron la mayor parte durante la pandemia. No obstante, también hay otro porcentaje que se encuentra sin trabajo, inclusive antes de la situación de pandemia. En el caso de los que no tienen trabajo, más del 80% indica que en los últimos 12 meses pudo tener un trabajo. Incluso el 41% manifiesta haber tenido varios trabajos no muy estables, con una duración promedio entre 3 a 6 meses. Con relación a la situación laboral, se les preguntó cómo obtuvieron el trabajo actual a los que están trabajando. Muchos, bueno, los porcentajes, los principales, cómo obtuvieron ese trabajo fue gracias a las redes migratorias, principalmente familiares o amigos, que fueron los contactos para conseguir ese trabajo actual, y ofreciendo servicios a particulares a través de redes sociales, y menores porcentajes a través de compañías o empresas formales o bolsas de empleo, pero fundamentalmente fue a través de las redes migratorias. Sobre la situación laboral actual, más del 60%, los migrantes venezolanos actualmente trabajan principalmente en empresas, área comercio y servicios, en diversas ocupaciones, como vendedores, ayudantes y técnicos. En el caso de las mujeres, se destaca principalmente aquellos oficios relacionados con cuidados de niños y adultos mayores.
Con relación a los sueldos, más del 60% tienen un sueldo fijo, aun cuando no han firmado contrato. Esto lastimosamente demuestra una vulnerabilidad en materia laboral. Entre quienes continúan trabajando durante la COVID, 41% manifiesta que recibe un pago menor al que reciben los ciudadanos de ese país por el mismo trabajo. Eso también significa pues que prevalece un trato desigual por el hecho de ser migrante o ser extranjero. Tardan un poquito en visualizarse las diapositivas, nos disculpan. Voy yo un poco más adelante. La siguiente diapositiva que van a ver ahorita en unos segundos es con relación a las violaciones laborales frecuentes. Entonces, antes de la pandemia, quienes trabajaban han vivido situaciones violatorias del derecho al trabajo, entre ellas 27% en promedio. Trabajó horas extras sin goce de sueldo, 18.9 manifestó que trabajó en días festivos o feriados sin compensación, 11.5 ha sufrido discriminación laboral por ser migrante o extranjero. Con relación a la dificultad o dificultades para conseguir trabajo, de los 356 personas que respondieron online, 249 manifestaron haber tenido dificultades para conseguir trabajo. Directamente manifestaron que les han negado el trabajo principalmente por ser migrantes, pero también por no tener documentos, por estar en situación migratoria irregular, es decir, indocumentados. Con relación a los episodios de discriminación, una de las consecuencias negativas de todos estos procesos de migración pues son los episodios vividos por los migrantes, episodios de discriminación y exclusión. Ellos han manifestado haber recibido tratos desiguales en la sociedad de acogida por el hecho de ser migrante, por el hecho de ser extranjero. Solamente el 19% de los encuestados, de estos 356, manifestaron que no han recibido tratos discriminatorios. El resto han dicho que lo han recibido, siendo en su mayor parte a través de gestos, a través de burlas, a través de insultos o gritos, agresión verbal, amenazas con llamarles las autoridades migratorias para que sean deportados, entre otros. ¿Dónde han recibido esos tratos discriminatorios? Principalmente en el trabajo, en la calle y en el transporte público. Ya casi terminando, se les preguntó sobre los ingresos percibidos. Se les preguntó directamente, en promedio, cuánto reciben mensualmente, y nosotros luego pudimos tabular esas cantidades que ellos nos manifestaban. Entonces, esta pregunta fue en general para todos. Aquí vemos que en los últimos 30 días ellos dijeron que solo 302 personas dijeron que habían obtenido ingresos en el último mes. De estos, 56.1% obtuvieron menos de $50. 41% en promedio recibieron entre $51 y $300. En promedio, los hombres recibieron $230 y las mujeres recibieron $205. Esta pregunta iba enlazada con otra, con la intención de enviar remesas. Al respecto nos dijeron, el 89.6% nos dijeron que sí habían enviado remesas a Venezuela, 10.4% que las habían enviado directamente para que fuesen retiradas en Colombia, pero en general 14% las enviaron para retirar en Cúcuta en plena pandemia. Esto nos hace pensar lo difícil y complicado que ha sido para la población también que la recibe, tener que venir a buscar el dinero de la remesa, puesto que la frontera está cerrada y por tema de pandemia los controles están más restringidos. Entonces, sabemos que se utilizan los pasos informales para ello. Finalmente, les preguntamos cuáles han sido las afectaciones para los migrantes con respecto a el ingreso recibido frente al dinero que envían como remesa. En promedio, nos dijeron el 59.6% de quienes enviaron remesas y siguen enviando que efectivamente tienen afectada su calidad de vida en el país receptor. Es decir, 35.7% no pueden pagar el alquiler de una habitación
o de un inmueble que les permita vivir de manera cómoda. Y 21.7 no les alcanza para cubrir las 3 comidas del día. Quisiera hacer una acotación para finalizar antes de que se presente la diapositiva. Este informe está disponible en el repositorio de la Universidad Simón Bolívar, se llama Bonga Unisimón. Ahora en el chat les podemos colocar el enlace, pero también está disponible en la página web de la Universidad Simón Bolívar, www.unisimonbolivar.edu.co, y allí directamente está el anuncio del informe y automáticamente también pueden acceder al informe. Muchísimas gracias a todos nuevamente por acompañarnos en este espacio. A usted, doctora Neida Gordón, por esta presentación y este trabajo que viene realizando muy importante en la Universidad Simón Bolívar, en articulación con todas las instituciones que hemos mencionado. Y precisamente tenemos un mensaje de la doctora Esperanza Paredes, rectora de la Universidad de Pamplona. Felicitaciones a la Universidad Simón Bolívar por este importante espacio que les permite mostrar avances en la investigación sobre el fenómeno migratorio en la sociedad actual. Y a la doctora Neida, un cariñoso abrazo. Igualmente, felicitación por su incansable dedicación, doctora Neida. Entonces, muchísimas gracias, doctora. Vamos a pasar entonces a la quinta ponencia, la última de este evento del día de hoy. Él es el doctor Miguel Ángel Morfe Peraza, profesor investigador de la Universidad Católica del Táchira, magíster en Fronteras e Integración. Él nos va a hablar acerca de las políticas migratorias y acciones durante la pandemia por la COVID. Doctor Miguel Ángel, bienvenido a este espacio. Bueno, muchísimas gracias nuevamente por la invitación. En virtud del tiempo vamos a tratar de ser lo más corto posible, pero lo más preciso. En esta política, hablando de estas políticas, de estas acciones que visualizamos que se han desarrollado a partir del mes de marzo del presente año, en el caso de Perú, Ecuador y Colombia, que son los 3 principales países de destino de la migración venezolana, pero a su vez también son las 3 principales poblaciones migratorias que están radicadas en Venezuela. Eso es de acuerdo a la cifra del censo en Venezuela. Entonces ahí ya estamos viendo que hay una vinculación cultural por la cual podemos ir entendiendo por qué la migración colombiana, venezolana migró hacia estos 3 países. En este caso consideramos 3 aspectos importantes en el informe. El primero de ellos tiene que ver con los recursos internacionales que se tenían previstos para apoyar el esfuerzo de atención a este fenómeno social. La plataforma que lidera ACNUR y la OIM estimó a principios de año unos 1.400 millones de dólares para atender este fenómeno migratorio, de los cuales cuando comenzó la crisis ya a principios de marzo ellos tenían planificado destinar aproximadamente 430 millones de dólares. Lamentablemente, cuando revisamos la plataforma de ACNUR y OIM, ellos llevan una plataforma con el movimiento diario de los principales aspectos de la migración venezolana. Ellos hacen acotación que solamente el 20% de esos recursos están disponibles, es decir, ya hay un problema que ha frenado el apoyo que se le pueda dar a la migración venezolana en este aspecto, y más ahorita por la COVID-19. En segundo lugar, hay que acotar que los países receptores de la región, en este caso los que habíamos ya nombrado, ya estaban implementando políticas migratorias incluyentes antes de la llegada de la COVID-19. Sin embargo, todos sabemos que esta pandemia cambió totalmente todos los escenarios previstos para este 2020 y en especial con un grupo poblacional tan vulnerable como es la migración. Ya vimos como países como Chile, Colombia, Ecuador, Uruguay, ya habían garantizado desde un inicio el acceso a los migrantes a los servicios de salud, tanto los que se encuentran de manera regular como los que se encuentran en una situación irregular. Ejemplo, el caso del gobierno peruano, que sí lo enfatizamos en el estudio, que ha otorgado subsidios económicos de casi $223 a su población
a la población vulnerable peruana, pero en este caso no incluyó a la población migrante, y eso tiene que ver con otros factores que más adelante vamos a nombrar. Existen estudios donde muestran que aproximadamente el 71% de los migrantes venezolanos que están en el Perú están en el sector informal, y todos sabemos que el sector informal en todas las economías de América Latina ha sido el sector más afectado por estas medidas restrictivas que se han tenido que tomar para evitar la propagación de la COVID-19. Aún así, visualizamos en el estudio iniciativas como el de ACNUR, de la OIM y el Programa Mundial de Alimentos, en la cual ellos organizaron entrega de canastas alimentarias y de agua a los migrantes y refugiados, pero fueron actividades puntuales y no por parte directamente con recursos nacionales del gobierno peruano. En el caso del Ecuador, un 87% de la población migrante venezolana trabaja en el sector informal. Ya de una vez ya vislumbramos ahí cuáles son los efectos que ha tenido la COVID en esta población. Aspecto positivo, Ecuador fue el primer país que activó un equipo humanitario de país, junto con Naciones Unidas, Cruz Roja y la Agencia de Cooperación Internacional. Esto para promover apoyo a los migrantes, pero de manera muy puntualizada, más no de manera completa. No logramos conseguir cifra de cuánto fue el apoyo en ese sentido hacia la migración y cuánto fue la población migrante que se benefició de estos programas. En tercer lugar, sí hay que hacer una diferencia en el caso de Colombia. Las acciones que ha emprendido Colombia difieren mucho de las acciones que ha implementado Perú y Ecuador como Estado. Hemos visto que el gobierno colombiano, observamos cuando comenzó esta crisis de la COVID, priorizó 40 municipios en el país para una serie de atenciones, en especial a la población migrante, y esto se organizó a través de la entrega de mercado que se gestionaron a través de las alcaldías, la unidad de gestión de riesgo y las asociaciones de venezolanos en Colombia. Esta iniciativa buscó cubrir aproximadamente unos 800.000 migrantes en el país. Estamos hablando casi un 40% de los migrantes que se encuentran acá en Colombia, lo cual es una cifra bastante representativa. De igual manera, se diseñó también por parte de Colombia, se diseñó una ruta de atención a los migrantes venezolanos, aquellos que presentaban posible contagio de COVID-19, garantizando su atención en cualquiera de los centros de salud. Todo esto, por eso hago la acotación de que difiere de los casos de Ecuador y Perú, en virtud de que esto no fue un hecho fortuito. Esto obedece a que en el Plan de Desarrollo Nacional, que fue formalizado a mediados del 2019, ya se incluyó el fenómeno social de la migración venezolana como un aspecto a considerar tanto en los presupuestos y en la planificación nacional. Esto también ha impulsado direccionar los recursos. Esto también sirvió de base para los nuevos planteamientos de los gobernantes regionales y locales elegidos a finales del año pasado, y los cuales este planteamiento también se insertó en los planes de desarrollo regional y local, en especial en aquellos departamentos y municipios que han tenido el mayor impacto de la migración venezolana. Aún con este esfuerzo en Colombia, hemos visto ya, entendemos que casi el 90% de esos 1.800.000 venezolanos en Colombia se encuentran en el sector informal, el sector más vulnerable y más afectado por esta crisis de la COVID-19. Aún así, esto ha impulsado el regreso de miles de venezolanos a su patria. Para finales de 2020, julio del 2020, si no me equivoco, de acuerdo a Migración Colombia, estamos hablando de unos 90.000 venezolanos que han logrado regresar a Venezuela a través de la frontera colombiana. Lamentablemente, todos lo sabemos, y eso ha sido noticia ya tanto a nivel nacional como a nivel regional. Este esfuerzo de retorno se ha visto entorpecido por la decisión del gobierno venezolano de restringir el ingreso de venezolanos a través de la frontera compartida con Colombia, lo cual complicó un poco más la situación de estos migrantes que se encuentran en situación de vulnerabilidad.
En este caso, el gobierno venezolano limitó solamente el paso, al comienzo del proceso fueron 300 personas cada 48 horas, luego una concertación se pasó a 350, aún así el represamiento que se está observando en Villa del Rosario ha sido objeto de llamados de alarma, de atención por parte del alcalde, en virtud que hay un represamiento bastante fuerte de casi 2.000 venezolanos en ese sector. Esto motivó a que el gobierno colombiano considerara otras medidas como la activación de un centro de ayuda que puso en funcionamiento en la frontera binacional, especialmente en lo que es el puente de Tiendita, en esas instalaciones que todavía no han sido inauguradas, donde aproximadamente 300 inmigrantes venezolanos reciben ayuda de alimentación, asistencia médica y hospedaje para ayudarlos en el proceso de cruce hacia el lado venezolano. El mismo no se trata, y eso lo han acotado las autoridades colombianas, no se trata de un albergue ni un refugio, sino una estación transitoria en espera de las 48 horas que tiene estipulado el gobierno venezolano para acceder al cruce de esos migrantes. En fin, como hemos visto, estos grupos han sido los más vulnerables durante este periodo de COVID, en virtud de que no son ciudadanos nacionales en los países receptores, por lo cual no han gozado de los mismos beneficios que los gobiernos le han brindado a sus ciudadanos, y han quedado fuera, y más que todo aquellos que se encuentran en situación irregular, que no están registrados en ninguna de las plataformas y por los cuales no han podido recibir ninguna de esas ayudas. Esto es muy a pesar del esfuerzo de cada uno de los países reseñados anteriormente, y esto implica que otro reto más para la migración venezolana, y un reto más para la gobernanza migratoria en este aspecto. Muchísimas gracias. Así es, mi apreciado doctor Miguel Ángel. Son retos precisamente, esas nuevas realidades y esos desafíos nuevos para el inmigrante venezolano en medio de todo lo que he considerado esta situación de pandemia generada por el COVID-19. Bueno, vamos a hacer una pequeña sesión de preguntas. Agradecemos a los panelistas unas respuestas muy breves, ya que el tiempo que tenemos ya es muy corto. Una pregunta para el doctor Alonso Hernández, de México. Doctor Hernández. ¿Aquí está el doctor Hernández? Sí, aquí estoy. Ok, está bien, doctor Hernández. Entonces tenemos la siguiente pregunta. La realiza Judith Villadiego, ella es de Montería, en la costa norte colombiana. Ella nos pregunta, ¿cuál cree que será el comportamiento futuro de las migraciones, las nuevas características y las posibles soluciones? Doctor Alonso. Sí, muchas gracias. Pues yo suscribo parte de lo que ya dijeron las personas que me antecedieron en torno a que mientras las condiciones en los países de origen o de expulsión no cambien, pues el escenario no es para nada halagador, ¿no? El fenómeno de la movilidad humana, sea en su vertiente netamente económica o sea bajo el temor de algún tipo de persecución o de riesgo a la vida, pues van a continuar, ¿no? Y en ese sentido, me parece que lo relevante está precisamente en los mecanismos nacionales y sobre todo regionales para hacer frente a esta situación y a estos fenómenos. Un elemento muy importante que comentó el doctor Rafael de Migración Colombia es los esfuerzos que se están haciendo en materia de regularización. Yo lo decía en las orientaciones del ACNUR en torno a cómo atender el fenómeno, pues hay precisamente una que tiene que ver con la legalidad, ¿no? Que es expedición de documentos migratorios para que las personas puedan acceder a otros mecanismos de regularización. Y esto lo relaciono con un comentario previo que decía que la Declaración de Cartagena pues define perfectamente la situación de los venezolanos, pero los países receptores
para los países receptores no es conveniente tomar en cuenta este instrumento jurídico. Y entonces, coincido en esto, ¿no? Por eso enfatizo que el reto está a nivel nacional y regional para generar respuestas temporales y también definitivas para atender un fenómeno de esta magnitud. Y una ruta indudablemente tiene que ver por supuesto, con la protección internacional y todo lo que implica, y de manera práctica y muy pragmática con el acceso a mecanismos de regularización migratoria que puedan favorecer el acceso a otro tipo de derechos para las personas que se encuentran en esta situación. Entonces, las soluciones integrales pasa por una clara y definida acción de parte de los estados por atender bajo la lente humanitaria, que ese es otro asunto muy importante, bajo la lente humanitaria y no política, la situación de estas cientos de miles de personas que se están desplazando. Gracias. Doctor Alonso, sí, comentaba precisamente que Alexis Otache nos hablaba que la Declaración de Cartagena define precisamente esta situación de los venezolanos, pero para los países receptores no es conveniente tomarlo como en cuenta este instrumento jurídico. Creo que va en línea con lo que usted estaba mencionando, doctor Alonso. Sí, justo eso, ¿no? Lo que decía es que es importante el establecimiento de mecanismos y de respuestas que partan desde un enfoque humanitario y no político, que esa es una de las cuestiones que lamentablemente, pues, digamos, complica los procesos de recepción, atención, acompañamiento a esta población desplazada, ¿no? Entonces, hay una necesidad muy importante de cambiar el enfoque y de tratar de garantizar que estas disposiciones que se encuentran en instrumentos internacionales y en las propias legislaciones nacionales, pues, se cumplan de manera nacional y también bajo la colaboración regional, porque esto no es un problema únicamente que compete a los países vecinos de Venezuela, sino a muchas otras naciones, ¿no? Y entonces de ahí la importancia del diálogo regional. Así es, un trabajo colaborativo se requiere entre países para enfrentar esta situación. Gracias, doctor Alonso. Bueno, estará por ahí en este momento el doctor Rafael Darío. Hay una pregunta para él. Sí, cómo no. Doctor Rafael Darío, precisamente Alexis Otache pregunta en relación al PEP, el permiso especial de permanencia. Manifiesta de que ha tenido inconvenientes para que lo reconozcan en las instituciones bancarias, notarías, en algunas registradurías. También pregunta en cuanto al PEP. Manifiesta que sería interesante que el mismo venezolano, el mismo migrante pudiera tramitarlo, porque a veces los empleadores pues no les gusta realizar estos trámites. Doctor Darío. Sí, gracias. También el señor Alexis también pregunta, ahí hay otra pregunta, que si le pueden aclarar el paso de venezolanos por frontera. Sí. Él tiene dos preguntas, exactamente. Voy a comenzar por eso y ampliando un poco en este momento de pandemia que estamos viviendo, que vive el mundo, el retorno de venezolanos a su país se ha hecho de una forma coordinada con todas las instituciones, como bien se decía, y en el caso de alcaldías y gobernaciones permiten que tengan toda la trazabilidad en cuestiones de salud, con la bioseguridad para que puedan ser trasladados, igualmente los transportes. Hoy por hoy creo que tenemos más de 1.200 buses que han llegado a fronteras, un poco más, con más de 95.000 migrantes venezolanos. Y en este momento tenemos inscritos más de 40.000 que quieren regresar de Colombia, que esperan regresar a su país,
pero siempre, y ya lo han dicho los expositores también, tenemos la problemática en frontera. Hoy por hoy, para ir resolviendo la pregunta de Alexis, están recibiendo lunes, miércoles y viernes 200 por el puente Simón Bolívar y por Arauca 100, lunes, miércoles y viernes. Y en el caso de Paraguachón, Guajira, solamente 50. Entonces, mire la magnitud, y si el señor director en días pasados, en un ejercicio que hizo, se necesitaría más o menos hasta el mes de diciembre o enero para poder darle el traslado a estos 40.000 que cada día se va incrementando, porque también el mismo problema lo tienen con Ecuador, están los que están en Perú y los que están en Chile y en otros lugares de Sudamérica. Entonces, la magnitud aquí del tema de los retornados es una problemática para tener en cuenta. Referente a los permisos especiales de permanencia, hay dos cosas, en la pregunta. Hay que tener en cuenta el permiso especial de permanencia como tal y el permiso especial de permanencia para el fomento de la formalización. Son dos. El uno se obtenía con el pasaporte y cuando quedaban irregulares, habían cumplido el tiempo en el país y quedaban irregulares en el país. Y el otro, que es el permiso especial de permanencia para el fomento de la formalidad, es el que se tramita por el Ministerio de Trabajo y solamente se puede hacer si el migrante tiene la cédula de ciudadanía, un mecanismo que lo identifique, el que pueda traer cédula de ciudadanía, pueda tener un pasaporte, y está el encargado sí de pedirlo aquí. El formato es para que lo haga aquel que lo va a emplear. El empleador es el que hace el trámite ante el ministerio, como dando el visto bueno que él lo va a emplear, y después lo envía a Migración Colombia. En el caso del PEP, mire, se han hecho, yo creo, aquí nos falta, y es bastante, nos falta avanzar bastante seguramente en socialización, y que cada institución, como él lo dice, puedan acoger la parte de los mecanismos, como el permiso especial de permanencia. Pero en el caso de los bancos, la Superintendencia Financiera, en la circular externa 068 del 2017 y ratificó en la circular 60 del 2018, que los venezolanos portadores de este PEP pueden tener y acceder a cuentas bancarias. Entonces, solamente para tenerlo en cuenta y poderlo, recuerden, lo digo otra vez, circular externa 068 del 2017 y ratificado en la circular externa 060 del 2018, para que lo tengan en cuenta cuando vayan a solicitar una cuenta. Y tenemos que avanzar mucho más, yo creo, y estamos de acuerdo. El Estado colombiano, Migración Colombia, quiere siempre una migración ordenada, una migración segura, una migración identificada. Por eso el proceso, vuelvo y repito, el proceso que estamos llevando a cabo ya para en licitación, para seguramente en el mes de diciembre tener la buena noticia de que ya está en desarrollo la parte tecnológica para poder la migración, aquellos migrantes que nos lleguen al país, poderlo identificar, y esto nos va a ayudar seguramente a tener un mejor servicio para ellos en cuestiones de salud, sea contributivo, sea subsidiado, igualmente para educación, y todo esto nos lleva a la incorporación de esta migración en nuestra sociedad, que hacia allá debemos apuntar y lo estamos haciendo. Así es, doctor Rafael Darío. Bueno, ya para cerrar entonces este panel importante del día de hoy, realidades y desafíos para el inmigrante venezolano tras la COVID-19, realizado desde el Grupo de Investigaciones Altos Estudios de Frontera, ALES. Y bueno, podemos ver la importancia y la necesidad también que tiene esta temática de seguirla analizando, seguir investigando y seguir tomando, pues, o constituyéndose en importantes insumos, inclusive para migración, para las mismas políticas que se están desarrollando para enfrentar todas estas temáticas y retos del mundo moderno. Bueno, muchas gracias al doctor Alonso Hernández, el director del Doctorado de Migración Internacionales, desde la frontera en Tijuana, México, con los Estados Unidos.
del Colegio de la Frontera Norte. Doctor Alonso Hernández, muchísimas gracias por tu participación. Muchísimas gracias a ustedes, un gusto poder compartir este panel y felicidades al equipo de investigación que llevó a cabo este grandísimo esfuerzo. Gracias. Doctor Rafael Darío Eugenio, subdirector nacional de verificación de la Unidad Administrativa Migración Colombia. Encantado de haberlo tenido acá en este espacio. Muchísimas gracias. Con mucho gusto, para mí es un placer y honra estar con ustedes. Siempre estoy presente con la Universidad Simón Bolívar. Los felicito a la doctora Rina, a la doctora Neida, todo el trabajo, y al grupo de investigadores, todo el trabajo que han realizado. Son insumos que desde la academia nos va a servir mucho, y como institución, como Migración Colombia, siempre hemos pensado y hemos trabajado con la academia porque ustedes nos dan las razones, los mecanismos, aquella dirección que de pronto necesitamos para mirar una migración que va a ser seguramente en pocos años de las más grandes del mundo. Por ahora ocupa el segundo lugar, pero todo esto la academia nos va a servir, y felicitaciones nuevamente al doctor Carlos Corredor por todo este apoyo a estas investigaciones, a usted, doctor Omar, un abrazo grande, a todos los que nos oyeron, nos escucharon, nos vieron. Gracias y estamos prestos. Así es, y ese es el compromiso precisamente que tiene la Universidad Simón Bolívar, vincularse activamente con todas las situaciones que enfrenta nuestra sociedad. Bueno, la doctora Rina Masuera, profesora investigadora de la Universidad Simón Bolívar, también muchísimas gracias. Bueno, gracias Omar, gracias a todos ustedes por acompañarnos. Los invitamos a revisar el informe en el link que les dijo Neida. Hay muchísimos datos que no se dijeron por el tiempo, entonces bueno, estamos para eso, trabajar para todos. Saludos y gracias. Gracias, doctora. Doctora Neida Albornoz, también profesora e investigadora de la Universidad Simón Bolívar, muchísimas gracias. A usted, doctor Omar, por el apoyo incondicional, a todo el equipo de Unisimón que está detrás del panel, al Departamento de Sistema y Comunicaciones, al doctor Corredor por el apoyo, al doctor Rafael Darío, al doctor Rafael Alonso por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias a todos, y quiero agradecer especialmente a los 40 personas que se quedaron con nosotros hasta el final. Atendieron a nuestro llamado, todavía hay 40 personas conectadas, y muchísimas gracias. Un abrazo desde la distancia. Así es, doctora, muchísimas gracias a ellos. Claro, este trabajo es para todos quienes lograron seguir esta transmisión. Igualmente, como ustedes dicen, ahí está precisamente el link y la información para que les quede como un documento de consulta. El doctor Miguel Ángel Morfe, profesor investigador de la Universidad Católica de Táchira en Venezuela. Muchísimas gracias. Bueno, no, gracias a ustedes por la oportunidad. Gracias por el apoyo prestado para seguir profundizando. En este caso, un problema que afecta tanto a Colombia como a la región fronteriza como tal. Para nosotros es bastante, como dice, placentero contar con ese apoyo, porque nos permite vislumbrar a un problema que ha venido afectando no solo lo de la migración, sino toda la dinámica fronteriza que se vive entre ambos países, y que ha afectado la economía tanto de la región del norte de Santander como el estado de Táchira. Entonces, agradecidos por la oportunidad, y bueno, estamos a la orden para seguir en esta labor de seguir investigando estos fenómenos sociales. Así es, bueno, y muestra la necesidad precisamente de que nosotros como latinoamericanos también trabajemos más unidos en todas estas problemáticas que se han venido presentando. No trabajarlas individualmente, sino en el momento de empezar a mirar también cómo desde los diferentes países, cada uno con su particularidad, pero enfrentar todas las situaciones en conjunto, seguramente tendríamos muchos mejores resultados. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por seguir nuestra transmisión de parte de la Universidad Simón Bolívar. Un abrazo muy fuerte. Los invitamos a que precisamente puedan consultar esta información del panel del día de hoy, el libro que sale ya de manera digital, Realidades y Desafíos para el Migrante Venezolano tras la COVID-19. Recuerden el mensaje final, se cuidan,
Cuidémonos entre todos porque eso también es parte de ser buenos ciudadanos. Feliz día para todos.